Ahora vamos a pasar a realizar el circuito en paralelo, que tenemos estas tres resistencias en paralelo conectadas a esta fuente, ¿cierto? Donde tenemos marcada la corriente de R1, la corriente de R2 y la corriente de R3. Y en este caso identificar y saber que las tensiones parciales de R1, R2 y R3 van a ser igual al voltaje de la fuente. Esto debido a que, como es un circuito en paralelo, la señal, el conductor positivo va a topar todas las resistencias y el conductor negativo va a topar el otro extremo de las resistencias, logrando dejar la misma cantidad de energía en cada una de las cargas. Ya entonces identificamos nuestros datos, ¿cierto? Tenemos el voltaje de la fuente que va a ser igual a 9 voltios. Tenemos R1, R2 y R3. Y tenemos que R1 es igual a 560 ohm. R2 es igual a 1,2 kilo ohm. Y R3 es igual a 2 kilo ohm. Ya tenemos que saber qué debemos identificar. Primero que todo, R total. Después vamos a identificar nuestra intensidad de corriente. Y después vamos a identificar la intensidad de la resistencia 1, la intensidad de la resistencia 2 y la intensidad de la resistencia 3. Para ello no olvidar nuestra ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje es igual a resistencia por corriente. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Si quiero calcular la resistencia, R es igual a V dividido I. Si quiero calcular la intensidad de corriente, tapo la I, ¿cierto? Y me queda que es voltaje dividido resistencia. Ya, vamos a proceder a realizar la fórmula matemática para poder realizar la sumatoria de resistencias total, de R total, de estas tres resistencias conectadas en paralelo. Para ello recordar que la fórmula de un circuito en paralelo para sacar la resistencia es 1 dividido en 1 dividido R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3. Y en caso que tengamos más resistencia conectada en paralelo, la sumamos acá. Más 1 dividido en R4, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ahora procedemos a realizar nuestro cálculo matemático, ¿cierto? R total va a ser igual a 1 dividido 1 dividido. R1 vale 560, por lo tanto es 560 ohm. Más 1 dividido en R2 vale 1,2 kilo ohm, que eso es 1200 ohm. Más R3, que vale 2 kilo ohm, ¿cierto? Eso es igual a 2000 ohm. Por lo tanto tengo 1 dividido en 560, más 1 dividido en 1200, más 1 dividido en 2000. Utilizamos nuestra calculadora, ¿cierto? 1 dividido en 560 es igual a, vamos a irlo dejando registrado al tiro, esto es 1 dividido en 0,0017 más 1 dividido en 1200. Yo lo que hago aquí es quitar el exponente, ya para que me lo deje como un número completo, ¿cierto? Esto es 0,003083 más 1, más 1 dividido en 2000. ¿Ya? 0,0005. Ahora sumo todos estos números que están acá. Entonces, 0,000, perdón, 20 solamente, 17, más 0,00083, más 0,0005. Eso me da igual a 1 dividido en 0,00303. Entonces ahora mi R total va a ser igual a 1 dividido en 0,00303. Esto es igual a 330,03 ohm.
Ese es el valor de mi R total. ¿Ya? Calculando el R total, lo dejamos registrado, ¿cierto? R total son 330.03. Vamos a calcular nuestra I total. Nuestra I total va a ser igual al voltaje dividido en R total. Esto va a ser igual a 9 voltios dividido en R total. Y R total vale 330.03. Entonces, 9 dividido en 330.03 es igual a 0,027. Esto es igual a 0,027 amperios. Marcamos, ¿cierto? Dejamos registrado 0,027 amperes. Y ahora para calcular las corrientes parciales de R1, de R2 y de R3, vamos a proceder a realizar la fórmula matemática. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a calcular la corriente. ¿Dónde la vamos a calcular? En R1. Por lo tanto, nuestra fórmula matemática sería nuestro voltaje dividido R1. ¿Por qué R1? Porque esa es la resistencia que vamos a utilizar. Y la fórmula para calcular intensidad de corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces, esto va a ser igual a 9 voltios dividido, estos voltios dividido en R1. Y R1 vale 560 ohm. Entonces, 9 dividido 560, esta corriente de R1 es igual a 0,016 amperios. Marcamos, ¿cierto? Y dejamos registrado 0,016 amperios. Luego, la intensidad de corriente en R2. Esto va a ser igual a voltaje dividido en R2. Esto va a ser igual a 9 voltios dividido en R2 vale 1200 ohm. Entonces, 9 dividido 1200 es igual a 0,0075. Entonces, la corriente de R2 es igual a 0,0075 amperios. Marcamos, ¿cierto? 0,0075 amperios. Y por último, la corriente en R3. Repetimos la fórmula, ¿cierto? Voltaje dividido R3. Esto es igual a 9 voltios dividido en R3, que son 2000 ohm. ¿Ya? La corriente de R3 va a ser igual a 9 dividido 2000. Eso es 0,0045 amperios. Marcamos 0,0045 amperios. Por último, las sumas de todas las corrientes parciales debe ser igual al voltaje total. Perdón, a la corriente total. Por lo tanto, 0,016 más 0,0075 más 0,0045 es igual a 0,028. ¿Ya? Estamos pasados, ¿cierto? Por un poquito solamente por la utilización de decimales. Nada más que por eso. ¿Ya, chicos? Es un rango aceptable, se puede entender. Para concluir, repetir lo que dije aquí, la suma de todas las intensidades parciales siempre va a ser igual, o se va a acercar mucho, ¿ya? Dentro de un margen a la intensidad total, ¿ya? Luego, entender, retroalimentando un poco, que la intensidad de corriente, cierto, cuando tenemos un circuito en paralelo es distinta en cada una de las cargas, a menos que tengamos dos cargas iguales, o las tres cargas iguales. Si tenemos las tres cargas iguales, cierto, la división va a ser la misma, por lo tanto la intensidad de corriente es la misma. En cuanto a lo que es el voltaje, la tensión es igual en cada componente, en cada carga, cuando tenemos un circuito en paralelo. ¿Ya? Eso.